Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de la filosofía y su historia. Ciertamente el paso del mito al logos tiene lugar en la antigua Grecia y es algo que sucede a partir del siglo VI a.C. y en los siglos posteriores. La filosofía antigua, pues podemos decir que comienza aproximadamente en el siglo VI a.C. y nació en las colonias griegas del Asia Menor y también de Italia. Sus primeros representantes se preguntaron sobre el origen de la naturaleza, sobre la fisis, y diríamos que buscaron un único principio o unos principios, arjé, del origen del universo, de las cosas, de la realidad, de la naturaleza. Entre ellos figuran Tales, Anaximandro, Empédocles, Pitágoras, Heráclito y Parménides. Podemos decir que el primer giro sustancial en el objeto de estudio de la filosofía fue aportado por los sofistas que vivieron en los siglos V y IV antes de Cristo. Ciertamente defendían los sofistas el escepticismo y el relativismo, por lo cual fueron muy criticados, por ejemplo, por Sócrates, por Platón, por Aristóteles y por otros pensadores. De hecho, Sócrates reprochó a los sofistas su atención por lo útil en detrimento de lo verdadero y propuso a sus contemporáneos, Sócrates, la búsqueda de la virtud mediante el cuestionamiento de toda convicción subjetiva. En este sentido, Platón, que fue discípulo de Sócrates durante unos 8 años, afirmó que además del mundo físico, material y cambiante, existía otro plano del ser fuera del espacio y del tiempo, de carácter inmutable y perfecto, y denominó a este mundo, pues mundo inteligible o mundo de las ideas, y a este mundo contrapuso otro que es el mundo sensible, el mundo material, que es el mundo, diríamos, real, pero estableció una dualidad de mundos, una dualidad ontológica, mundo inteligible de las ideas y mundo sensible o mundo material. También desarrolló en el ámbito de la teoría del conocimiento la teoría de la anamnesis o la reminiscencia, porque el conocimiento es recuerdo y el alma antes de nacer estaba en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, y al incorporarse al cuerpo humano, pues realmente mediante la reminiscencia, el recuerdo, el aprendizaje, la enseñanza, se puede volver a conocer, se puede llegar a conocer el alma en el cuerpo. Ciertamente, Platón estaba muy influenciado por el pitagorismo y por la filosofía de Parménides también, por el racionalismo de Parménides, por la filosofía pitagórica, por el orfismo, y creía en la inmortalidad del alma, y también consideraba que había que acercarse a las ideas, sobre todo a la idea del bien, de la verdad y la belleza y a otras muchas ideas, pero consideraba que el cuerpo era la cárcel del alma, porque el cuerpo se dirige a las inclinaciones y el alma busca el conocimiento, busca la verdad, busca el bien, busca la belleza, etcétera. Por eso en la Academia de Platón, que él fundó en las afueras de Atenas, ponía una inscripción que decía: nadie entre aquí que no sepa matemáticas, porque la matemática era un saber fundamental, diríamos, para ordenar bien los conocimientos, para entender, etcétera. Realmente, también el discípulo de Platón, que fue Aristóteles, al igual que Sócrates y Platón, mantendría también una posición crítica o muy crítica con los sofistas y defenderá también la existencia de verdades objetivas. Bien es cierto que desde un planteamiento realista frente al idealismo, por ejemplo, de Platón, porque Aristóteles consideraba que solo existe un mundo que es realmente el mundo material, el mundo empírico, el mundo real. No existe el mundo ideal que defendía Platón. Ciertamente la labor de Aristóteles como científico, como filósofo, fue enorme. Escribió numerosos tratados, la metafísica o primera filosofía, podríamos decir también, los tratados de lógica, por supuesto el tratado de física, partes de los animales, ética nicómaco, etcétera, etcétera, arte poética, etcétera. Escribió muchas obras y realmente también escribió pues un tratado de política, etcétera. Eh, Su labor pues, se desarrolló en el Liceo, que fue una institución de enseñanza pues, de investigación universitaria y universitaria también, podemos decir, antes de que surgieran las universidades. Y pues han descubierto las ruinas del Liceo y ahí pues Aristóteles enseñaba las materias más arduas, más abstractas por las mañanas, y por las tardes pues incluso daba conferencias para el público en general y trataba cuestiones no tan complejas quizás como las que explicaba por las mañanas, paseando en algunas ocasiones, en otras en aulas que estaban dispuestas, preparadas, y realmente pues realizó una labor extraordinaria
también anteriormente, porque el liceo lo fundó en el año 335 a.C. y estuvo en el liceo enseñando hasta el 323 a.C., cuando murió Alejandro Magno, que había sido su discípulo unos años, y marchó al exilio Aristóteles, y en el 322 murió en la isla de Eubea. Realmente podemos decir que tras la muerte de Alejandro Magno y también tras la muerte de Aristóteles, pues surgieron las escuelas helenísticas, como son el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, que se caracterizan por atender a la cuestión de cómo hemos de vivir diariamente para alcanzar una existencia más feliz. Posteriormente surgieron otras escuelas filosóficas, como es, por ejemplo, el neoplatonismo, etc. Pero la filosofía antigua es crucial para pues entender lo que somos como cultura occidental, y se ha dicho pues que todos los escritos de filosofía son como una especie de notas a pie de página de los diálogos platónicos. También cualquier introducción a la filosofía pasa por leer a Platón, a sus diálogos, y también, por supuesto, a Aristóteles y a otros pensadores griegos. Realmente, cuando acabó la Edad Antigua, que teóricamente se pone que acaba en el año 476 con la desaparición del Imperio Romano de Occidente, podemos decir que surge la filosofía medieval, y por tanto es con el fin del Imperio Romano. Y diríamos que aparece pues una doctrina teológica cristiana que había surgido hace pues más décadas anteriores, siglos anteriores, ya desde el siglo II, siglo III fundamentalmente, surgen pensadores y teólogos cristianos, pero diríamos que la primera gran escuela filosófica cristiana medieval recibe el nombre de patrística, porque representa a los padres de la Iglesia, sus obras, y su principal figura, aunque hay otras, es San Agustín. San Agustín tratará en sus obras de razón y fe, de la iluminación, del amor como vía de conocimiento, del concepto de tiempo, del libre albedrío, etc. Según el obispo, por ejemplo, de Hipona, es necesario creer para entender, y fe y razón, por tanto, están llamadas a colaborar. A partir ya del siglo XII, la filosofía de Aristóteles fue reintroducida en la Europa cristiana a través de traducciones y comentarios de autores árabes, como por ejemplo Averroes, Avicena, y también por traductores como Guillermo de Moerbeke, y por ejemplo aparece lo que denominamos la escolástica, que es un movimiento teológico y filosófico, aunque fundamentalmente teológico, pero también filosófico, y que aparece sobre todo a partir de la obra de Pedro Abelardo, Sic et non, sí y no, en la que pues, se va elaborando el método escolástico de preguntas y respuestas. Y en este sentido, los principales representantes de la escolástica fueron varios: el propio Pedro Abelardo, también por supuesto Tomás de Aquino, Duns Scoto, y otros teólogos y filósofos como San Buenaventura, etc. Santo Tomás, por ejemplo, presentó las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, porque considera que se puede llegar a Dios a través de la razón y también a través de la fe, tanto a través de la razón como de la fe, en definitiva, que en ningún caso pueden contradecirse recíprocamente la razón y la fe. Ya posteriormente, en el siglo XIV, el fraile franciscano Guillermo de Ockham, que es el máximo exponente del nominalismo, criticó pues, ciertos principios básicos de la escolástica, por ejemplo, la existencia real de los universales, etc. Y también hay la famosa navaja de Ockham, que supone que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Esto pues realmente es algo pues muy claro, muy evidente, y que aparece pues en la filosofía medieval. Podemos decir también que existen pues unos movimientos filosóficos posteriores a la Edad Media, y son básicamente el Renacimiento y luego ya posteriormente la filosofía moderna. A partir del siglo XV, pues se puede decir que surge el movimiento conocido como Renacimiento, que es una corriente de renovación cultural inspirada en los clásicos griegos y latinos. Y hubo numerosos humanistas, por ejemplo está Pico de la Mirandola en Italia, que escribió un tratado sobre la dignidad del hombre, y otros muchos, que Marsilio Ficino, por ejemplo, y pues otros pensadores, por ejemplo Giordano Bruno, Tomás Moro, Francis Bacon, etc. Pues realmente diríamos que algunos pagaron con su vida el interés
por ejemplo, por la ciencia, por ejemplo, al estar en desacuerdo con el geocentrismo aristotélico. Giordano Bruno, por ejemplo, pues fue condenado a la hoguera y murió en la hoguera, en Campo di Fiori, en Roma. En este sentido, pues hubo un cultivo del latín, del griego, por parte, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, de Tomás Moro, que escribió la Utopía, y que fueron los dos grandes humanistas, tanto Erasmo como Tomás Moro. Por lo tanto, podemos decir que la modernidad en filosofía o la filosofía moderna es heredera, sin ninguna duda, del Renacimiento. Y la modernidad pues empieza pues, más o menos en el siglo XVII, continúa en los siglos XVIII, etc. Básicamente podemos decir que surgen en el siglo XVII varios movimientos filosóficos o escuelas filosóficas, como son el racionalismo, representado por Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, que insiste en la superioridad de la razón sobre los sentidos para alcanzar el conocimiento. Por lo tanto, era más importante la razón que los sentidos. En cambio, pues en el empirismo, representado por Hobbes, por Locke, Berkeley y Hume, mantenía que la razón debía tomar siempre como punto de partida los datos de los sentidos, pues de lo contrario, nada garantizaba que sus especulaciones pudieran ser verdaderas. Fundamentalmente, los pensadores empiristas fueron especialmente Locke, Hume y Hobbes. Berkeley, pues podemos decir que podríamos considerarlo también idealista. Luego ya está el siglo de las luces, en la que destacan muchísimos ilustrados, entre ellos los más importantes podemos decir que son Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, Voltaire y por supuesto Kant, el principal ilustrado alemán que decía sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. Los ilustrados, por tanto, reclaman indudablemente la emancipación del hombre y su salida de la minoría de edad en la que los había sumido la tradición. De hecho, está también la figura de Diderot, que fue un gran pensador francés y que fue el impulsor de la enciclopedia francesa, junto con D'Alembert y con otros. Y hizo una labor realmente pues, inmensa con la enciclopedia y fue también un filósofo de primer nivel. Hay otras figuras, por supuesto, en la Ilustración, otros pensadores como Goethe, por ejemplo, que exalta la libertad y el sentimiento y que fundamentalmente es literato, es escritor, un gran escritor. Pero luego surge también el idealismo alemán, con Kant, con Fichte, con Schelling o con Hegel, que son los filósofos más destacados del idealismo alemán, indudablemente. Realmente, como se puede ver, hay una continuidad en la filosofía y posteriormente pues, se llega a la filosofía contemporánea, y en la que hay varias corrientes filosóficas, numerosas corrientes y tendencias filosóficas. Esta filosofía contemporánea se distingue o se caracteriza, sin duda, por un talante crítico y por una actitud a veces de denuncia y de sospecha, por ejemplo, en el caso del marxismo, el psicoanálisis freudiano o el irracionalismo de Nietzsche, que sería la filosofía de la sospecha. Pero diríamos que hay numerosas corrientes filosóficas que conviene explicar adecuadamente. Por ejemplo, está la fenomenología, que surge como reacción frente al exagerado cientificismo del siglo XIX. Y la principal aportación de la fenomenología es situar al sujeto, al yo, en el centro del conocimiento y considerar que la filosofía ha de ser una descripción de la realidad fenoménica, no la física y cuantificable de la ciencia, sino la que se muestra tal y como es a la conciencia, fundamentalmente a la conciencia. El creador de la fenomenología del siglo XX pues es Edmund Husserl, pero luego hubo otros muchos fenomenólogos y desarrollos de la fenomenología. Otra corriente filosófica o tendencia es el neopositivismo y la filosofía analítica, que se inspiran en el empirismo y que tienen un gran interés por la ciencia y el conocimiento, pero sobre todo dan muchísima importancia al análisis del lenguaje. Otra de las corrientes fundamentales en el siglo XX es el existencialismo, representado por ejemplo por Jean-Paul Sartre, por Martin Heidegger y por otros, y que tiene sus orígenes también en Kierkegaard, que también fue un filósofo existencialista, el creador del existencialismo, podríamos decir, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX aproximadamente. Diríamos que el existencialismo lo que intenta es decir que lo más importante es la vida, más que la razón, que las ideas, que los conceptos, y por lo tanto insiste en la libertad, en la finitud del ser humano, también en las cuestiones relativas a la religión, a la libertad humana de forma general, a la protección
de la persona es algo parecido, en cierto sentido, al personalismo. De hecho, el personalismo surge con las figuras, los pensadores de Emmanuel Mounier y Jacques Maritain, son pensadores franceses, y el personalismo es una corriente filosófica que se caracteriza fundamentalmente por el reconocimiento del valor y de la dignidad de la persona como principio fundamental. Y en este sentido, pues tiene una clara inspiración cristiana, el personalismo. Otra corriente filosófica a destacar es el estructuralismo, representado por Claude Lévi-Strauss, por Louis Althusser, por Michel Foucault, por ejemplo, y surgió como método de estudio de las ciencias humanas basado en el convencimiento de que la cultura, el lenguaje y la historia forman sistemas y que estos deben estudiarse analizando su estructura. Esto pues, se aplicó a distintas ciencias humanas, etcétera, sobre todo estudiando lo estructural de las ciencias y lo estructural o la estructura de la vida humana. Otra corriente que se puede pues, nombrar y explicar es la hermenéutica, que está muy de actualidad también en el siglo XXI, no solamente en el siglo XX, que fue creada, desarrollada también por Gadamer y por Paul Ricoeur. Al igual que el estructuralismo, la hermenéutica, que significa interpretar, el arte de la interpretación, trata en principio de ser un método propio de las ciencias humanas o de las ciencias sociales, podríamos decir. Pero diríamos que hay distintos tipos de hermenéutica y analizan pues, los conceptos, se analizan los conceptos, la vida, la realidad, las propias interpretaciones y sobre todo insiste en el ámbito de la comprensión, de la interpretación, que siempre es inevitablemente subjetiva. Y por último se puede citar otra corriente filosófica que es la Escuela de Frankfurt, que tiene una inspiración freudo-marxista y surgió como reacción a un mundo tecnificado en el que las prioridades eran exclusivamente la eficacia y la productividad, al coste que fuera. Esta corriente, por tanto, la Escuela de Frankfurt, pues realiza una crítica radical precisamente de la técnica, de la ciencia, del consumismo, de la cultura masificada, de la alienación, es decir, de todo aquello que contribuye a deshumanizar nuestra sociedad. Y diríamos que los filósofos que representan esta Escuela de Frankfurt son fundamentalmente, aunque hay más, Max Horkheimer, Theodor Adorno y Jürgen Habermas. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México, como siempre. Y por último, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube. Saludos afectuosos a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía, insisto. Hasta siempre.